compartiendo con ustedes hoy, porque pues ustedes son ese regalo precioso del Señor. Son esas semillas plantadas en su buena tierra, así que es de verdad para mí un reto y esto me mueve, porque yo le decía anoche al Señor: Padre, son tus ovejas, esa semilla tuya, entonces tener cuidado de lo que voy a hablar, y pues por eso primero quisiera que oráramos también por este tiempo. Recordarles que nuestros pastores Omar y Neoma Cáceres también les envían un especial saludo. Ellos los aman, es la razón por la cual Sigma está establecida en este lugar. Esta iglesia se estableció acá, se buscó porque ha sido puesto en el corazón de nuestros pastores, y esa intención y ese deseo lo colocó Dios, lo colocó el Señor en ellos. Es para ustedes y es un privilegio de hecho de que ustedes estén aquí sentaditos en este lugar, porque creemos que lo que Dios ha preparado para ustedes es excelente y es bueno. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien tome todo control en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro, Padre Santo, por esta tu iglesia, por este rebaño, Señor. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Padre, que los ojos de tu entendimiento sean abiertos en cada una de las personas que están en este lugar, Señor, para que reciban esa palabra tuya, Padre, palabra de verdad, palabra, Padre Santo, que quiebra, que quebranta todo argumento, todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento tuyo, palabra de verdad, Señor, que les anime, les fortalezca y les establezca en Cristo Jesús. Oro por mi vida, Padre, para que pueda ser ese instrumento tuyo, Señor, Padre, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra de sabiduría y hable con denuedo lo que debo hablar, en el nombre de Jesús. Creo que tu espíritu se mueve en este lugar con libertad y tiene control de cada palabra que yo diga en esta mañana. Amén, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ustedes vienen estudiando una serie que habla precisamente de la iglesia, y pues ya que somos poquitos, bueno, y estamos aquí como en confianza, me gustaría saber para ustedes qué es la iglesia. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es la iglesia? ¿O quién es la iglesia? Somos todos y cada uno de nosotros. Bueno, y el título de la enseñanza de hoy se llama Beneficios de la cobertura. Vamos por favor a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro es un libro de los que están en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice la palabra allí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando ya lo tienen ahí, Primera de Pedro 2:9. Importante siempre cuando vengamos a la iglesia traer nuestra Biblia, porque lo que aprendemos precisamente es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es verdad? ¿Cierto? Si venimos aquí es porque sabemos que Él es real y Él existe. Y si creemos que Él es la verdad está plasmada aquí en este libro, que ha permanecido por miles de años frente a muchas circunstancias, épocas, nunca cambia. Los celulares cambian todo el tiempo, ¿no? Cada rato los hombres tienen que estar cambiando celular porque eso como que les gusta a ellos. Nosotras todavía vivimos un poquito más con los celulares, ahí más tiempo, pero la tecnología cambia. Mi celular no lo cambio hace como unos... yo 3, 4 años creo yo, y la verdad hoy en día ya no me está funcionando, me está exigiendo nueva tecnología, pero este librito lleva miles de años y no necesita ser cambiado, al contrario, transforma y cambia pensamientos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros, es decir, ustedes, cada uno de ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son 4 cosas o 4 virtudes que está hablando ahí la palabra. Entonces digan conmigo: yo soy un linaje escogido, soy un real sacerdocio, soy una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Yo resalté aquí esas 2 principales, que habla de que son linaje escogido y son un pueblo adquirido por Dios. Y además hay una razón por la cual
a ustedes los escogió y están en este lugar. No es una casualidad que estén aquí, créanme que no, fue porque Dios los escogió. Y dice que para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a luz admirable. Entonces sí hay una razón por la cual Dios nos escoge. Y quiero que sepan que la razón por la cual ustedes están aquí tiene que ver mucho precisamente con eso que Él ha establecido. Y les vamos a mostrar, a mí me gustan mucho las cosas prácticas porque pues precisamente trabajamos con niños. Ah, mira, está bien. Gracias, mi hermano. No hubo necesidad. Pero mira, esto es la iglesia. La iglesia es como una sombrillita, ¿cierto? La iglesia nos brinda cobertura. Esto es lo que es la iglesia. Pero quien está fuera de la iglesia, si hubiera lluvia, si estuviera yo afuera y lloviera un montón, yo busco dónde refugiarme, busco un techo, me meto a un carro, tengo que buscar un lugar. Pero la iglesia ya ha sido puesta ahí para que ustedes puedan venir a ese refugio. Quien está afuera en un aguacero, ¿qué va a pasar con las personas que están afuera? Se van a mojar. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que es una sombrilla y lo que es la iglesia, y es que con la sombrilla de pronto yo me puedo mojar los pies, pero la iglesia brinda una cobertura total. Entonces, vamos a iniciar con esto. La iglesia brinda cobertura y bajo esa cobertura hay unos beneficios. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, de nada nos sirve tener de pronto en medio de un aguacero la sombrilla escondida o la sombrilla cerrada. Necesitamos tenerla abierta, y eso es lo que necesita la iglesia, que se extienda, que se expanda. Por eso dice la palabra que son escogidos para anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Porque gracias a Dios, ustedes que están bajo una cobertura, hay muchos que la necesitan. Entonces, siendo ustedes parte de la iglesia, ya se vuelven parte de esa sombrilla. Ya no es tanto que yo vengo a recibir cobertura, sino que ahora hacen parte de ella para que ustedes puedan también ayudar a otros. Y eso es la iglesia. Recordemos que la iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces nosotros podemos dar cobertura. Bueno, en Proverbios 18:10 dice, busquemos allí Proverbios 18:10, dice: el nombre del Señor, o si están tomando nota, ustedes lo pueden apuntar y después lo buscan con calma. El nombre del Señor. ¿Quién es el nombre del Señor? El nombre que fue dado sobre todo nombre. Dios es el creador del cielo y de la tierra, pero Él entregó autoridad a un nombre con N. ¿Quién es ese nombre? Jesús. Aquí está hablando de Jesús. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Entonces, Él es una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es un lugar que cubre, que protege, ¿verdad? Y dice que los que necesitan, los salvos, los justos, corren a Él y bajo Él, ¿cómo quedan? A salvo. Recordemos esa sombrilla. Pero ¿bajo quién está esa cobertura? Bajo el nombre de Jesús. Y 1 Corintios 3:9 dice: en efecto, nosotros, aquí está hablando en plural, no está diciendo yo, dice: nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Así que la iglesia, y más nosotros en Famifé, hemos aprendido que somos una iglesia activa. No somos una iglesia tanto de sentarnos y recibir y engordar. No, somos una iglesia activa. Dice: nosotros los colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo, son el edificio de Dios. Una persona que viene por primera vez se sienta, se fortalece y hace parte de ese cultivo. Pero al final dice: son el edificio de Dios. Así que sí está hablando como tal de un lugar, pero no habla de un lugar físico. Más que 4 paredes, el edificio de Dios, ¿quiénes son? Cada uno de nosotros somos ese edificio de Dios y en efecto colaboradores de Dios. Vamos a mirar entonces cuáles son esos beneficios que brinda la cobertura, porque recordemos que los que están bajo la cobertura están guardados o están a salvo. Entonces vamos a ver 5 beneficios importantes. El primero de ellos, para los que están tomando nota, el primero de ellos es crecimiento y edificación. ¿Qué brinda la iglesia entonces? Crecimiento y edificación.
Efesios 2, 19 al 20. Busquémoslo por favor allí, yo lo tengo acá en dos versiones. Efesios 2, 19 al 20. Efesios 2. Dice: así que ahora, lo voy a leer en la versión NTV. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, miembros de la familia de Dios. Y en la versión Reina Valera dice que no somos ya extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. No sé si ustedes alguno de pronto saben de construcción o han visto las construcciones que hacen aquí. Lo primero que se coloca para construir, ¿qué es? Las bases, ¿cierto? Y hay la piedra angular es una piedra, la piedra que da como el inicio de la base y es como la guía, ¿no? Para poder establecer las bases. Pero dice la palabra que nosotros somos un edificio construido sobre bases firmes y esas bases las establece la iglesia. No hay otro lugar en donde nosotros podamos recibir unas bases sólidas para nuestro crecimiento. Y somos edificados sobre ese fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El mismo de los apóstoles que fue establecido en la palabra de Dios. Por eso nosotros siempre nos basamos en el estudio de la palabra. Primera de Pedro 2:5 nos vuelve a confirmar. Nosotros siempre buscamos en la palabra confirmación. Y la Biblia nos vuelve a confirmar que nosotros somos parte de ese edificio. Dice: vosotros también, primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y si está hablando de piedras vivas, no está hablando de concreto, de ladrillo, está hablando de personas, ¿cierto? Dice que seamos edificados, vuelve a lo mismo, somos un edificio, necesitamos ser edificados. ¿Y cómo nos edificamos nosotros? En la iglesia, es a través de los dones que Dios ha establecido para que nosotros podamos ser edificados. Es decir, si nosotros llegamos a este lugar o más bien hablemos de un edificio físico. Si en un edificio físico nosotros vamos a construir y yo comienzo a construir con ladrillo, no le puedo colocar encima bloque, ¿verdad? Debo continuar con ladrillo, ¿cierto? Por lo menos para que se vea armónico. Si nosotras pensamos más en la parte estética, yo digo, no se vería bonito, pero de pronto los hombres piensan más en la parte lógica y pues no va a ser posible empezar con ladrillo y terminar con bloque una pared, ¿verdad? Entonces la palabra dice que nosotros hay un lugar en donde nosotros somos edificados y formados de la misma manera para que podamos realmente ser ese edificio sólido. Y lo hace a través de unos dones. En Efesios 4, 11, 12 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Fíjese que en los 5 están operando en la iglesia 5 dones y uno de ellos es el de los pastores. El de pastores dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios estableció 5 dones en la iglesia para que cada uno sea edificado en ese edificio y pueda ser firme, sólido y sobre todo que tenga una misma unidad. El edificio yo no lo puedo dejar solamente con ladrillo y ya, ¿cierto? Es más, yo necesito buscar un arquitecto para que me haga unos buenos planos, un buen diseño. Ojalá si es un edificio muy grande, un rascacielos, pero tengo que buscar un ingeniero geosísmico, no sé, para que me ayude a mirar si esas bases van a soportar un terremoto. Todas esas cosas se deben pensar en una edificación, ¿verdad? Bueno, la iglesia también ha establecido, Dios fue muy sabio y dijo, vamos a colocar unas personas preparadas para que edifique ese edificio de la manera correcta. Dice, entonces, ¿en dónde vamos a encontrar nosotros estos dones? Solo en la iglesia.
No los vamos a encontrar en ninguna otra parte, solamente allí vamos a encontrar esos dones que nos van a perfeccionar como ese edificio establecido por Dios. Bueno, ¿por qué necesitamos crecer y ser edificados? Ustedes van a decir, bueno, listo, yo llego a la iglesia con una necesidad, justo estaba en alabanza y estamos en alabanza y recibí un mensaje de una persona que le hablé del Señor en una estación de servicio. Y me había dicho, bueno, sí, voy a la iglesia, yo llevaba tiempo invitándola. Y ahorita recibí un mensaje y me dijo, me quiero morir, estoy a punto de tomar una decisión. Y yo, ay, Señor, espere. Yo, mira, lo único que le pude decir porque sabía que tenía que venir acá es, y me perdonarán si de pronto estaba ahí con el celular, pero cuando recibí ese mensaje le dije, encontrémonos en la iglesia. Ahorita salgo para el campus. Dijo, me estoy alistando para ir. ¿Cómo es la dirección? Se la recordé porque se la había enviado muchas veces. Pero la iglesia precisamente es ese refugio, ¿sí? Entonces llegan las personas con necesidad, pero ella viene y recibe. ¿Y qué necesita? Ella se va y en el momento va a recibir esa palabra de ánimo, de consuelo, va a recibir al Señor, pero necesita empezar a ser edificada. Y esa edificación espiritual ella no la va a recibir en ningún otro lado, ni en su trabajo, ni en una universidad, sino solamente en la iglesia. La iglesia precisamente es ese lugar de refugio en donde somos como esa sombrilla para brindar ese abrigo a personas como ella que lo necesitan. Entonces, nosotros que somos los que vamos a estar afuera escuchando las voces de las personas, somos esas personas, esos obreros con los que podemos llegar a ellos y darles ese mensaje de salvación. ¿Por qué necesitamos crecer entonces y ser edificados? Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, esta palabra la resalté porque dice, ajenos a la vida de Dios por dos razones, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. A esta mujer vengo hablándole hace más o menos yo creo que unos cuatro meses y ha estado en unas situaciones bien complicadas de salud, emocional, familiar, o sea, tiene el combo completo, o sea, está baleada por todo lado, o sea, la mujer está llena de agujeros, de verdad que sí. Y yo decía, ¿cómo soporta? O sea, es hora de que de verdad hubiera venido a la iglesia hace mucho tiempo. Pero ¿por qué de pronto ya no tomó esa decisión digo yo que unos 6 meses? Hace 6 meses que de pronto leí el mensaje, que creo que la vi peor que hoy, o no sé. Pero ¿por qué las personas no toman la decisión tan fácil? Si no, esto estuviera lleno. O sea, si fuera así re fácil, mejor dicho, tendríamos que tumbar la pared de inmediato. ¿Por qué? Porque su entendimiento está entenebrecido y están ajenos. En la otra versión, Efesios 4:18, la tengo aquí en la NTV, y en la NTV dice, tienen la mente llena de oscuridad. Y eso que ella habla de Dios, y dice yo creo en Dios, confío en Dios, pero sus ojitos todavía no han sido abiertos para conocer realmente cuál es esa esperanza a la cual Dios le llamó. Dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios. Eso es vagar. Buscan solución por un lado, buscan solución por otro lado, pero aún no la encuentran. Dicen, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Pregunta, aquí dice, ellos cerraron la mente. ¿Quién cierra la mente de las personas? Ellos mismos. No es el diablo. El diablo trabaja en la mente, pero quien toma la decisión de acercarse a Dios es la persona. Dice, ellos mismos cerraron la mente. La persona se niega y dice, ay, voy otro día, no, es que qué pereza, y es que tengo que sentarme en una iglesia. Ahí Satanás no nos está mandando al precipicio. Satanás coloca ahí como él también es sembrador, ¿no? Entonces coloca la semilla de duda, de incredulidad y una fortaleza. Pero ellos son los que toman la decisión. Dice la palabra, para que lo veamos acá, ellos tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por dos razones. Aquí nos dice que están confundidos en esta versión. Dice, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. No dice Satanás les endureció el corazón, endurecieron ellos mismos el corazón. Entonces hay dos condiciones espirituales de las personas que aún no han recibido al Señor. Una es que hay ignorancia por falta de conocimiento. 2, hay una dureza en su corazón. Y esta ignorancia por falta de conocimiento es muy similar a la posición de un analfabeta.
Ustedes han visto abuelitos que no saben, o incluso jóvenes o personas adultas que no saben leer o escribir. Había un chico que a la iglesia iba y dejó de volver por eso, porque no sabía leer o escribir. Creo que fue 2 o 3 veces, pero él se sintió como porque era joven y veía que todos los jóvenes podían y él no, entonces se fue. Bueno, ahí fuimos en busca de él, pero pues es una decisión personal. El punto es que un analfabeta se pierde de cierto conocimiento o está limitado, llega hacia un límite, ¿cierto? ¿Cuánto quisieran de pronto algunas personas, o conozco adultos que todavía no se mueven muy bien en el internet? Mi papá se tomó el arriesgón, mi papá ya es una persona bien adulta, se tomó el arriesgón y él solito empezó a manejar el computador, a meterse, o sea, le brindo una ayuda, pero yo lo veo, yo digo, uy, o sea, la verdad a mí me sorprende porque yo digo, ¿cómo lo hizo? Mi mami decía, él solito se metía, le movía, tal vez en muchos intentos fracasó, pero lo sacó adelante y él hoy se mueve súper bien en el internet, maneja sus correos electrónicos, su WhatsApp. El día que fue a manejar WhatsApp web me llamó, entonces yo le enseñé, fui como 2 o 3 veces, pero las personas necesitan ser enseñadas, ¿sí? El Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento, pero ojo, es necesario ser enseñados. ¿En dónde somos enseñados espiritualmente? Aquí, bajo esa cobertura. Conozco personas también que dicen, no, es que yo sí, yo creo en el Señor, incluso pueden decir, yo soy hasta cristiano, pero al Señor lo conozco en mi casa. Literal, el caso de un vecino que cuando le fui a compartir, él me dijo, yo asistí a la iglesia hace muchos años, pero no, yo leo la Biblia en mi casa, yo conozco al Señor en mi casa y su iglesia está en su casa, pero la palabra dice que estableció 5 dones del ministerio para que ayudaran a las personas y les enseñaran y saliéramos de ese analfabetismo espiritual. Entonces, hay una condición por la cual las personas tienen el entendimiento entenebrecido y están alejados de la vida de Dios, y es por desconocimiento espiritual. Para eso está la iglesia, para ayudarles, para enseñarles, para edificarles. Y lo otro es por la dureza de su corazón. Lo estamos leyendo de Efesios 4:18. Y esta dureza de corazón es una condición del hombre que solo se derriba espiritualmente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a 2 Corintios 10:35. 2 Corintios 10:35. Perdón, 10:35, yo sí decía el 35, me lo borraron de la Biblia. 10 del 3 al 5. Dice, lo tengo en la NTV porque me gusta como lo dice en esta versión. Dicen, somos humanos. No sé cómo lo tienen ahí ustedes, si lo tienen a Reina Valera. ¿Cómo dice? Ok, dice, no luchamos como lo hacen los humanos. En esta versión dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Cuáles son las armas del mundo? Las armas materiales, un arma, cualquier tipo de arma, pero también hay armas emocionales. Hay personas que necesitan ayuda espiritual y van al psicólogo. ¿Es el arma indicada? No, yo no puedo decir me voy para Ucrania allá a pelear con todo el mundo, con Rusia y bueno, y los demás, con lo que pueda yo aprender aquí o con un cuchillito y una navaja. No, yo tendría que irme, mejor dicho, más dotado militarmente que quién sabe qué. Entonces, las armas que nosotros usamos para derribar fortalezas espirituales son armas poderosas en Dios. Son armas para derribar esas fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. No lo estoy inventando, tal cual lo está diciendo la palabra de Dios, lo estoy leyendo de manera textual de la versión NTV. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y resaltemos allá. Enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esta la tengo en la NTV. Enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿En dónde somos enseñados entonces? En la iglesia.
en ese lugar de cobertura. Es el único lugar en donde se va a enseñar la palabra de Dios. Por eso la iglesia es una de las que no desaparece hasta cuando Cristo vuelva y sea raptada la iglesia. ¿Ustedes sí creen eso? ¿Saben que Cristo viene pronto? ¿Y sabe que se va a llevar la iglesia? Entonces imagínense en cómo sería el mundo sin un lugar en donde no va a haber cobertura y en donde no se va a enseñar. O sea, aprovechemos este tiempo, de verdad es maravilloso para poder acudir al lugar en donde se nos enseña. ¿Y cómo derribamos entonces estas fortalezas? Espiritualmente. Somos humanos y luchamos todos espiritualmente con armas poderosas en Dios. ¿Cuál es el resultado entonces de esto? Cuando nosotros llegamos a esa cobertura o cuando somos parte de esa cobertura, que es muy diferente, hablo de las personas nuevas que llegan bajo la cobertura, pero hablo de ustedes que son parte de la iglesia, quienes van a brindar también cobertura. ¿Cuál es el resultado? Vamos a hallar descanso, consuelo y guianza. Lo vemos en el Salmo 23, 2, 3. Dice en el Salmo 23, versículo del 2 al 3: en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastoreo, eso tiene ciencia. El pastoreo, así como el que es ganadero y agricultor, no lo puede hacer cualquiera. Si yo que soy, no sé, yo soy ingeniera, pero si yo me voy a pastorear, no sé, o sea, pobres ovejas se me pierden, no, o sea, se las entrego al lobo porque no sé esa técnica de pastoreo, ¿sí? Hablando de las ovejas naturales de un campo, o si me voy a sembrar, tal vez fracase en el primer intento porque no lo conozco, no sé cómo hacerlo, pero la palabra dice que ha establecido entonces dones que sí lo saben hacer y que sí saben pastorear. En estos lugares, en la iglesia, las personas van a hallar ese descanso, como mi amiga que ahorita dijo, voy para allá porque lo necesito, y sé que ella va a hallar descanso, consuelo y guianza. Dice, me guiará. Volvemos a lo mismo, en la iglesia se edifica, en la iglesia se direcciona, en la iglesia se enseña y se guía a las personas para que anden por sendas de justicia. Hallaremos también una vida firmemente edificada para soportar cualquier situación. Lo vemos en Jeremías 17, del 7 al 8. Jeremías capítulo 17, del versículo 7 al 8. Dice, bendito, ¿qué es bendito o qué es bendecido? Una persona que está suplida en todas las cosas. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. Aquí no habla del sexo masculino, habla de persona. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que estará junto a esas corrientes y sus raíces son profundas. Que cuando viene el calor, no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán siempre verdes. Ustedes han visto el verano intenso del llano. Y cómo en medio de ese verano intenso del llano, si vamos a un río, vamos a encontrar todavía árboles verdes. Yo estuve en una experiencia así, en un verano fuimos a hacer una visita técnica de la empresa y me causaba curiosidad ver justo a la orilla de los ríos esos árboles, cómo estaban súper grandes, bonitos, frescos. Era el lugar donde todos queríamos llegar después de caminatas extensas, pero llegábamos allá y la sombrita. Entonces, qué bueno, ese es el lugar en donde nosotros siempre vamos a estar reverdecidos. Dice, y en el año de sequía no se fatigarán. ¿Cuántos no han escuchado que estos han sido unos años de sequía? La gente se está quejando porque no hay trabajo, que porque no hay finanzas, pero en la iglesia ustedes no van a escuchar eso, porque a pesar de las circunstancias, nosotros hemos sido bendecidos, dice la palabra, y hemos sido prosperados, y nuestras hojas están verdes. Yo doy fe de eso, porque después de pandemia fueron los años que para el mundo serían los más difíciles. Mi familia nos decía el 31 de diciembre, cerrando año, cada uno empezó a contar cómo fue su año. ¿Y cómo fue el de ustedes? Todos estaban a la expectativa porque sabían la situación. ¿Y cómo fue el de ustedes? Yo decía, gloria a Dios, fue el mejor de todos. A ver, pero ¿cómo dice eso? Decía, la verdad fue el mejor de todos porque aprendí a depender totalmente de Dios. Tenía un salario súper guau, entonces yo decía, pues cuando uno tiene esa seguridad que sabe que cada mes llega, entonces uno dice, bueno, yo hago cuentas con lo que tengo, pero cuando no llega, uno dice, uy, Señor, espere.
hay que depender de ti. Y créanme que ese año, fueron como 2 añitos que los disfruté como ningún otro, porque fue ver la mano sobrenatural de Dios permanentemente. Eso no era de vez en cuando. Cuando yo terminé ese contrato y yo dije, miércoles, y ahora, y la gasolina para ir a la iglesia y volver a la iglesia, y empezamos a servir más que nunca, en donde teníamos que ir 7, 8 veces a la iglesia y movernos en esa moto para arriba y para abajo. Nunca nos faltó la gasolina, jamás. No puedo decir que un solo día nos haya faltado. En pandemia, cuando decíamos, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde era que Dios mandaba una provisión impresionante? Que recuerdo tanto que en una de esas un hermano nos envió una cantidad de carne de cerdo, pero una cosa, no cupo en la nevera. Nos tocó, yo decía, no, es que acá, y eran como las 9 de la noche, que supuestamente toque de queda y todo. Yo decía, si la dejamos en la nevera el otro día, o sea, no cabía, es que literal no cabía. Yo dije, no, pues nos tocó repartir, entonces parta y reparta al uno y reparta al otro y salgamos en la moto así, eso sin miedo. Pero fue así, o sea, literal fue una provisión sobrenatural, sin tener ni un ingreso natural, que yo dijera que tuviéramos ingreso, nada, pero Dios proveyó todo el tiempo de una manera impresionante. Esos son los árboles de hojas verdes que dice la palabra, que en medio de la sequía y en medio de la escasez estamos fortalecidos. Dice la palabra en el Salmo 92, y el justo florecerá como la palmera. ¿Ustedes conocen la raíz de la palmera? ¿Sí saben cómo es la raíz de la palmera? ¿Alguien de pronto sabe? Es el mismo tamaño de la altura que usted ve de la palmera. Si usted ve la palmera así, esa misma altura de palmera es la altura de la raíz, de profundidad. Así como usted ve esa palmera súper altísima, las raíces son iguales de profundas. Entonces, por eso son tan profundas que empiezan a succionar, a alimentarse del agua del suelo. Las palmeras son una de las plantas que más consumen agua del subsuelo. Entonces, por lo mismo, porque sus raíces son muy profundas. Es la razón por la cual son tan estables. A mí me encanta ver esas tormentas en Estados Unidos, que cogen esas palmeras y las botan de un lado a otro, y es que alcanzan incluso a tocar el piso. O sea, aquí nada más en la costa, cuando hay tormentas muy fuertes, las palmeras se pueden doblar bastante y vuelven y quedan firmes. Eso no fue que quedó ahí agachada, una que otra se rompe, pero porque su raíz no está tan profunda. Pero precisamente el hecho de que puedan ser zarandeadas de un lado a otro es porque su raíz es profunda. Eso es lo que va a ayudar a hacer la iglesia con cada uno de ustedes, que sus raíces sean tan profundas, que en necesidades como en las que nosotros de pronto estuvimos, no las sentimos. Literal, yo no puedo decir que la haya sentido. Incluso puedo dar fe, y es así, de que me vestí mejor que ni cuando tenía trabajo, comí mejor que cuando tenía trabajo, creo que hasta viajé más que ni cuando tenía trabajo. ¿Pero por qué? Porque primero puse mi confianza en Dios, y segundo, me dediqué al servicio. O sea, eso sí yo lo tuve, no dejo de servir, al contrario, servimos más, y tengo el privilegio de estar hoy en un púlpito. Entonces dice además que crecerá como cedro en el Líbano. Condición del cedro: el cedro es un árbol muy fuerte, que sus ramas no son tanto largas, sino se extienden para brindar sombra, para brindar abrigo al ganado, para que las aves lleguen también y planten allí. Y esta es parte de la cobertura de la que usted y yo, nosotros podemos hacer parte, para que podamos brindar también cobertura a otros. Y en este tiempo lo hemos hecho, gloria a Dios, porque hemos podido escuchar su palabra. Ahora, eso depende mucho también del lugar en el que se enseñe. Doy gracias a Dios por Famife, y créanme, están en el mejor lugar, porque si hay un lugar en donde se enseñe lo que es, en donde usted realmente sea establecido y fortalecido, es en Famife, en donde se enseña la palabra de Dios de una manera de verdad que quebranta esos argumentos, abre los ojos de su entendimiento, y sus raíces, seguro, y es así, van a ser muy profundas. Ahora, hay 52 domingos en el año. Si usted no faltara a ninguno de ellos, son 52 enseñanzas bíblicas que usted va a recibir, en donde va a ser animado y va a ser fortalecido. Pero aparte, si usted viene y escucha los mensajes, viene los jueves, si viene a los eventos que haga Famife, si hace CEPCO, si hace su centro de entrenamiento bíblico, si usted participa de cada una de esas actividades o de las ayudas que la iglesia le ofrece, usted va a ser cada vez más fortalecido.
¿Cuáles son los argumentos del enemigo? Acuérdense que hay argumentos que coloca el enemigo, pero es uno quien dice los hago o no, ¿sí? No tengo tiempo, no tengo dinero, es que me queda lejos. Si nosotros hacemos que esos argumentos no estén en mi mente, muy seguramente vamos a ser fortalecidos. De lo contrario, pues solamente nos quedamos con las 52 enseñanzas del año. El segundo punto es cuidado y conexión. Mi hermano, tú me vas avisando el tiempo, por favor, que no me vaya a pasar. Por favor, gracias. Cuidado y conexión. No sé si de pronto, para ponerlo fácil, ¿alguien sabe qué son los cardúmenes de los peces? O si de pronto vieron la película de Nemo, que esa sí todas de pronto la hemos visto. Bueno, en Nemo hay un episodio en donde se va Dolly con, no me acuerdo del papá de Nemo, pero llegan y se encuentran con una, ¿cómo se dice ahí? Como una bancada de peces, bueno, no sé, es un grupo de pececitos plateados, ese es el cardumen, que van en grupo e incluso forman figuras y hablan con Dolly y le dicen hacia dónde deben ir y le colocan la flechita. Bueno, el cardumen de peces es un grupo de características idénticas entre peces. Yo creía que eran una sola especie, o sea, que decían todas las sardinas, ay, vámonos, entonces vamos a ir hacia el norte, y que todas las sardinas se unían y se iban hacia el norte. No, son peces de características similares y entre ellos mismos se identifican y dicen, ay, yo me parezco a él, entonces me uno. Esos son los cardúmenes. Bueno, resulta que en este grupo de peces, que les llaman también bancos de peces, hay un estudio que hizo un científico que se llama Pablo Correa, es una nota que está en RTVES, que es de España, y ustedes la pueden buscar, y dice lo siguiente, dice, explica que los peces se agrupan en bancos o cardúmenes por dos motivos principales, primero para protegerse y segundo para migrar o avanzar. En esta migración minimizan la fricción del agua y se reúnen para que los depredadores se confundan. A mí esto me dejó pensando y me puse a estudiar un poco sobre el tema. Yo decía, uy, tan bacano, me parece súper chévere. Primero porque no sabía que eran diferentes peces, sino que son tan perfectos, o sea, en tamaño, en todo, que ellos mismos se buscan y dicen, yo pertenezco a este grupo y ¡pum!, se van uniendo. Pero me encanta saber que hay dos razones y una es esa, ¿no? Para migrar. Entonces ellos dicen vamos hacia el norte, nos vamos todos hacia el norte y dice que en grupo pueden minimizar la fricción con el agua. ¿Cuántos saben que en esta vida vamos a tener fricciones de toda clase, en salud, en finanzas, en todo tipo? Pero en grupo es mucho más fácil minimizar esas fricciones. Y qué mejor que sean un grupo con características similares de fe. Ahora, vuelvo y digo, no quiere decir que solamente tengan que venir personas que piensen exactamente lo mismo y que vengan a recibir la misma palabra. A lo que me refiero es que vamos a recibir gente de todos los estratos, todas las necesidades, en todas las condiciones, pero se van a unir porque hay una característica similar. Fuimos creados, llamados y escogidos y somos ese pueblo y esa nación santa que Dios escogió. Entonces somos el mejor cardumen para que personas, almas puedan venir y unirse y puedan avanzar y las fricciones de la vida sean muy diferentes. Dice y está escrito y lo vamos a ver en Mateo 4:19. Dice, y toda alma viviente que nadare, yo quisiera que lo buscaran para que lo pudiéramos leer juntos. Ezequiel 47:9. Ezequiel 47:9. 47:9. Entonces, qué característica tan interesante que vimos de estos animalitos. Mientras ustedes los buscan, les cuento. Dice que se congregan. Esa palabra está escrita tal cual allá en ese estudio de la RTV. Dice, se congregan formando gigantescas masas de movimientos inópticos. Estoy todavía leyendo el artículo de la RTV. Y son liderados por un pequeño número de peces bien alimentados que ayudan a los demás. Entonces,
cuando dice que es, porque es que ahí tal cual en la película se ve que ellos hacen así y dan como esos colorcitos plateados todos bonitos y forman figuras y todo, es porque con esos movimientos confunden a los depredadores. Entonces, si llega un pez un pez grande y se quiere comer una sardina, cuando la ve dice, si está sola dice, uff, esa presa está, pero rica, está bien así, fortachita, ya me la quiero comer. Pero cuando lo ve entre muchos, ¿cuál era? Se me perdió, ay, era esta, no era la otra, no, la gordita, ¿dónde está la gordita? La mona, no es la mona ni la gordita. Se confunden y es la razón por la cual andan juntos y se congregan juntos. El enemigo no nos va a encontrar fácilmente si todos estamos hablando la misma palabra, si estamos andando en la misma fe, si estamos creyendo lo mismo. Él va a llegar, primero va a haber un montón. Entonces dice, aquí hay un montón que tienen por delante al que ya me destruyó en la cruz, contra esos no puedo. Pero si usted lo ve medio salidito, uy, ese se salió, está solito, pum, allá cae. Cuando estamos todos congregados, no cae, ahí no llega. Entonces dice Ezequiel 47:9, y toda alma viviente, ¿cuántos son almas vivientes acá? ¿Estamos vivos? Ninguno está muerto, ¿no? Entonces estamos vivos. Que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrando allá estas aguas y recibirán sanidad. Hablemos que estas aguas son la iglesia, entrando a la iglesia y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río, todo lo que entre en el río de Famifé, todo el que entre en estas aguas que han sido establecidas para ustedes, dice que vivirá. Nosotros se nos ha comparado siempre con, el alma como tal ha sido comparada con los peces. Mateo 4:19 le dijo Jesús, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Cuando llamó a Pedro le dijo lo mismo, deja esas redes, usted es un pescador y sabe cómo se mueven esos cardúnemes. Ahora venga que lo voy a hacer pescador de hombres. Entonces se nos ha comparado con los peces. ¿Qué decíamos de estos cardúnemes? Que hacen movimientos hipnóticos entonces para despistar al enemigo. Nosotros como iglesia tenemos estrategias muy interesantes que solamente nos las ha revelado Dios, que no las conoce el diablo, pero que nosotros las utilizamos como armas de defensas. Por ejemplo, el orar en lenguas. Nosotros oramos en lenguas y somos, mejor dicho, súper fortalecidos. Dice la palabra que la oración en lenguas es la oración perfecta, que el enemigo no la entiende. Él a usted lo escucha orar y lo escucha ya, Señor, yo estoy triste y angustiado porque mi hijo se descarrió y ahora yo qué voy a hacer, El diablo dice, este es lo que tiene es una duda, ni le hijo de mi chica, entonces a ese me le voy a ir. No está orando como está orando allá la otra iglesia, no, ese está orando solo, ese está como ese pez por ahí medio salidito, a ese voy y lo cojo, tiene duda, tiene temor, ¿sí? En cambio, si estamos en la iglesia todos nos ponemos de acuerdo y decimos vamos a orar creyendo la palabra, Satanás dice, aquí este ya se unió, ya está más fuerte, ahí no voy, ¿cierto? Y si oramos en lenguas, dice la palabra que el enemigo no la escucha, es una oración perfecta de su espíritu con el Padre. Entonces es una oración que no es interpretada por el enemigo. Es una decisión de cada uno, si quiere nadar en pequeñas lagunas y riachuelos o si solamente quiere nadar en los océanos en donde se encuentran las grandes bendiciones para nadar en buenos grupos. Y es la forma de avanzar. Tercer punto, protección. Vamos a encontrar entonces también protección. Cuando nosotros nos congregamos estamos protegidos porque los obedientes son guardados por Dios y Él nos manda a congregarnos. El congregarnos no es un invento de los hombres, no es una idea del vecino, no es una idea de la ley. El congregarnos es una idea de Dios. Y allí somos protegidos y cercados por oración. Yo tengo acá unos palitos y pues no sé si de pronto haya algún voluntario por ahí que quiera ayudarme con eso. Bueno, si estamos solitos vas a romper el palito y va a ser fácil de pronto romperlo, ¿cierto? Sí, pártelo. Listo, va a ser más fácil. Vamos a estar de pronto con un grupo pequeño y vas a tratar de partirlo. Y muy seguramente puede que lo partas como tal vez no, pero trata de partirlos juntos. Listo. ¿Fue fácil romper el solo? Y romperlos juntos menos. Ahora únelos todos. Sí. Y trata de romperlo.
No, no lo vas a poder hacer. Ya lo intenté y no, no es posible. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos somos mucho más fuertes. Muchas gracias, mi hermana. Somos muchos más fuertes que tal vez estando solos. Y es cierto, tal vez un grupo de personas si estamos en duda, en incredulidad, va a ser fácil que el enemigo nos parta. Pero cuando estamos todos juntos, fortalecidos y congregados en una misma fe, no va a haber forma de fracturarse. Desalentar y desviar del camino del Señor a un cristiano solitario, lo que pasó con un solo palito, cuando está solito, a Satanás le resulta mucho más fácil. Pero cuando él trata de hacer lo mismo con un grupo de personas similares, va a ser muchísimo más difícil. Dice el Salmo 91:14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esa es una promesa del Padre. Dice que Él es quien libra nuestras batallas. Él es quien lo hace, no nosotros. Salmo 23:4 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está con nosotros. Y Deuteronomio 24 dice: porque Jehová nuestro Dios va con nosotros. ¿Para qué? Para pelear por nosotros contra nuestro enemigo y para salvarnos. Entonces, en todas estas palabras, en estos versículos, Dios nos está diciendo, Él es quien está contra nosotros. Dice que Él es como escudo alrededor nuestro, que Él es nuestra gloria, nuestra honra, quien levanta nuestra cabeza. Que en tiempo de dificultad seremos saciados, porque Él ya venció en la cruz, y en la cruz dio absolutamente todo. Jesús ya lo hizo. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada extraordinario. ¿Qué nos pide la palabra? ¿Qué nos pide Dios que nosotros hagamos? Que creamos y que actuemos en fe. Que quien llegue aquí diga, listo, sí Señor, oiga, de pronto a mí me ha faltado conectarme un poquito más. Si analice de pronto si todavía ha estado en alguna situación difícil, hay una razón por la cual usted está allí. No es porque el enemigo, Dios lo haya votado y haya dicho, defiéndase como pueda. No, la palabra dice que Él mostró una salida. Dice la palabra que Él muestra la salida, que en medio de la dificultad nosotros tenemos cómo salir. La palabra nos dice que cuando usted llegue a la iglesia va a llevar la vida perfecta, que usted nunca más va a pasar por dificultades, que nunca más va a ser tentado. Eso es mentira. La palabra dice que usted sí va a pasar por pruebas, pero va a ser muy diferente, porque va a estar tan fortalecido como la palmera, tan fortalecido como el cedro en el Líbano, que en medio de la situación usted va a salir victorioso. No se va a mover, sino que va a estar firme. Es la diferencia entre estar en el mundo y estar bajo esa protección de la iglesia. Es una diferencia garrafal, o sea, no hay comparación. Siempre vamos a estar en medio de situaciones, siempre, porque el enemigo dice que él vino a hurtar, matar y destruir. Satanás no dice que vino a hacerle la vida fácil. Incluso cuando estamos en la iglesia, él se alborota mucho más. Pero la gran bendición y la mejor noticia es que si estamos en la iglesia, vamos a tener las armas para derrotarlo. Afuera no, afuera Él nos vuelve ochas y panochas. Aquí es en donde nosotros sí tenemos ventaja sobre Él. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo, ya lo derrotó. Y Él sabe quién tiene fe y quién no tiene fe. Recuerden que Él conoce al pez que está por ahí solito. Cuando ve que está ya en manada y ha estado preparándose, ahí no se mete. Dice que el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. En Juan 10:12 dice, esto lo dice en Juan 10:12, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ojo con esto, estamos hablando de la protección. En la iglesia hay protección, pero Él quiere verlo a usted desprotegido. Quiere verlo siempre fuera de la manada. Esa es la meta de Él. ¿Por qué? ¿Quién me puede dar la razón del por qué Satanás quiere verlo fuera de la manada? Ahí es más fácil atacar, en la manada no. Estaba viendo un gatico mientras buscaba la dirección, estaba viendo un gatico y como unos 5 perros chiquiticos, y el gatico ahí tratando de protegerse. Yo decía, Dios mío, lo van a volver una nada ese pobre gato, porque estaba solo. Pero muy seguramente si vienen otro grupo de gatos, todos los perros eran cachorros, todos, pero es una cosita así. Pero si viene otro grupo de gatos o viene la mamá de ese gato, a todos los coge y los vuelve una nada. Entonces Él siempre está buscando, y el objetivo es separarlo del redil. Ojo,
usted es presa clave de Satanás. Él lo que siempre va a querer es sacarlo del redil, porque allá se no le puede volver nada. Testifico el caso de una persona muy cercana que me dijo: Tatiana, estábamos ahí en la esquina de la iglesia, me dijo, estoy empezando como a alejarme. Y yo, uy, no digas eso. Dijo, sí, es que ya he escuchado la vida. Yo decía, Dios mío, es que estoy escuchando de verdad, yo he visto a Satanás cómo me está sacando. Y yo, pues con más razón haga algo, ¿cierto? Yo le dije, bueno, vamos a orar por ti y tal cosa, pero es que yo no puedo llegar a tomar la decisión por la persona, podemos cubrirla, pero si la persona se sale de la protección, no hay nada que hacer. Y lo primero que le dije es, no te vayas a salir, o sea, no te vayas a salir por nada del mundo, porque yo ya estaba visualizando lo que estaba pasando en ella. Y en la esquina de la iglesia me acuerdo tanto que dijo, es que me estoy apartando, o sea, ya se estaba saliendo, está a la mitad de la sombrilla, ¿no? Literal se salió de la sombrilla y es la hora en que ya no ha podido volver a una cobertura. Y está en una situación que yo digo, Dios mío, pero es que si se diera cuenta que Satanás es el que la tiene ahí, pero vuelta a nada, o sea, literal vuelta a nada. Se salió de la cobertura. Y lo más tenaz es que, como dice la palabra, sus ojos se vuelven tan entenebrecidos que no entiende que se salió de la cobertura. ¿Por qué? Porque para Satanás es más fácil que esté fuera de la iglesia en donde le están diciendo, mira, corrige, le enseñamos. O sea, de verdad que nosotros cometemos errores es porque no queremos escuchar la voz de Dios. O sea, es así, la palabra es tan clara y es tan perfecta. Y a veces nos molesta la corrección y nuestros pastores nos dicen una indicación a través de la palabra, porque no he escuchado a mi pastor el primer consejo que lo haga por fuera de la palabra. Cada consejo que da mi pastor ha sido con la palabra. Entonces no es mi pastor, es la voz de Dios a través de mi pastor. Y son consejos que uno que dice, ay, pero ¿por qué, Señor? Porque le conviene, bueno, Señor, yo lo hago. Pero usted lo hace y después dice, gracias, Padre, porque obedecí. Porque donde no hubiera obedecido, hay consecuencias. Yo en Bogotá asistí a una iglesia en donde hacíamos trabajo de evangelismo, pero era así, muchísimo. Y recuerdo una amiga que se iba a evangelizar a ciertos lugares y llegó como a las 9:30 de la noche en Salitre, ella vivía por ahí cerca de la Renault, sobre la calle 26, no sé si de pronto ustedes conocen. Y ella nos contaba que cuando fue a esperar transporte no pasaba ni una buseta, y ya era tarde, eran como las 9:30, 10 de la noche, creo que eran como las 10. Pasó un taxi, le dijo, la llevo, y ella, no, gracias. Me miró el bolsillo y dijo, no tengo para el taxi. Y el señor le dijo, coge un taxi, yo te lo pago. Y ella, Señor, pero es que solamente tengo lo de la buseta, no tengo para el taxi. Pasó otro taxi, señorita, es que ya está como tarde, la acercamos, la llevo. No, gracias. Y ella espere la buseta. El tercer taxi que pasó se le paró y duró esperándola y le dijo el taxi, pues espero a que coja la buseta. Y ella, gracias. Y ella todavía, este tipo me está molestando. Y empezó a esperar la buseta y nada, que pasaba la buseta y el taxi ahí esperando. Y el señor diciéndole, súbase al taxi, es que lo voy a pagar yo. Y ella mirando el bolsillo, pero es que las monedas. Yo creo que era bien tarde, no recuerdo la hora, la verdad. Se subió a la buseta y se fue con la cosa de que el taxi, pero Señor, pero es que no tengo plata para el taxi, ¿cuánto me va a cobrar el taxi? Ponga la excusa del taxi. Dijo, subida en la buseta, todavía pensaba en el taxi. Llegó, bajó ahí en la 26 y cruzó por un puente peatonal y al otro lado había un lote. Efectivamente pasó lo que tenía que pasar. Llegó un tipo a medianoche, abusó de ella todo lo que quiso. Ella dijo, porque Señor no, dijo, yo desataba ángeles del cielo y hacía y oraba y todo lo demás, y no funcionó. Gloria a Dios, eso no la alejó de Dios, no la alejó tampoco de la iglesia. ¿Por qué? Porque ella estaba bien fundamentada. ¿Pero qué pasó? No fue obediente, no hizo caso. El Señor le iba a ayudar, claro que sí, le mandó tres taxis. Cuando llegó al apartamento finalmente, estaban esperándola los líderes de ella diciendo, estábamos preocupados por ti. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Pues el Señor nos mandó pagar un taxi. ¿Le iba a pagar el taxi? Sí, Señor, le iba a pagar el taxi. Ellos estaban esperando, dijo, es que nosotros teníamos en nuestro corazón venir y estaban afuera esperándola en un taxi para pagarle el taxi. Increíble, ¿no? Cómo Dios actúa de una manera sobrenatural. O sea, a mí esto me mueve porque yo digo, uno se mete en problemas por desobediente,
porque la palabra dice. Pero si usted nunca lee la palabra, si usted nunca viene a la iglesia, si quiere escuchar a Dios a su manera, si quiere escuchar a Dios solamente por el canal que usted decide escuchar, si usted decide escuchar a Dios, o sea, es que nosotros encajamos a Dios. Y Dios quiere moverse de una manera sobrenatural, pero a veces nosotros se lo impedimos. Él quería hacer algo sobrenatural. ¿Fue culpa de Dios? No. Le dijo, le pagaba el taxi y le demostró después que sí se lo iba a pagar. Pero pues efectivamente pasó lo que tenía que pasar. Gloria a Dios. Porque y es una mujer que le sirve a Dios, wow, todavía, yo digo increíble, porque ella trabajaba con nosotros en la empresa de mi hermana y ella no llegaba al otro día y nosotros, ¿qué pasó? La llamamos, bueno, el cuento, pero aún al otro día ella decía, yo fui desobediente, y yo, ay Señor, tremendo. Entonces es necesario ser sensibles a la voz de Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Quién es el que viene a hurtar, matar y destruir? Satanás, el diablo. Bueno, ¿cómo nosotros nos podemos mantener juntos? Dice, hay una frase de Henry Ford, dice, llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito, solos no lo vamos a hacer. Si nos salimos de la cobertura, no lo vamos a hacer. Si nos salimos de la cobertura, vamos a estar expuestos. La cobertura está en la iglesia, fue lo que Dios estableció. Por favor, la cobertura está en la iglesia. No nos salgamos de ese favor de Dios. Dios no la inventó porque sí, para que se viera bonita en la Biblia. Él la colocó ahí para brindar protección, refugio, refrigerio. Es solamente en la iglesia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que permanecer en mí. El secreto está en permanecer. ¿Permanecer en quién? En Cristo. ¿Listo? Bueno, la mayoría se cansan fácilmente o abandonan o renuncian a un empleo, al matrimonio, al trabajo y también a la iglesia. Pero esto es de persistencia, esto es para valientes. Pero la buena noticia es que si usted y yo estamos acá es porque Dios sabe que nosotros podemos y que somos capaces de ayudar a otros que tal vez todavía no pueden. Pero una vez estén aquí y estén fortalecidos y haya sido puesta la identidad de Dios en ellos, el Jesús mismo que viene a morar en poder en cada uno de ellos, se desarrollan fácilmente y van a poder hacer la misma tarea. En el cardumen de los peces, quien dirige todo el cardumen son peces que ya están bien alimentados. Son los peces que mejor se alimentan y ayudan a los otros. Pero ¿saben qué es lo chistoso que me pareció escuchar? Que ellos se vuelven a la cola y suben para que los otros se alimenten. Cuando vuelven y alimentan la cabeza, pasan a la cola y los otros se alimentan. ¿Todos se alimentan? Sí. ¿En la iglesia todos se alimentan? Sí. ¿Somos fortalecidos todos? Sí. ¿Y podemos dirigir todos? Claro que sí. La iglesia no solamente fue para el pastor y los demás, es para que todos en un solo cuerpo hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer. Identidad es el cuarto punto. Bueno, aquí vamos a ver un poco lo que es la identidad. Hijos de Dios. Dice la palabra en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. A los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta, ¿todos son hijos de Dios? ¿Sí? ¿Todas las personas del mundo son hijos de Dios? No. Todos somos creación de Dios, pero la palabra dice que el que está contra Dios se hace hijo del diablo, incluso lo dice literal, hijo del diablo. Y si no hubieran otros hijos, aquí Juan no hablaría de los hijos de Dios. En Juan 1:12 dice, a los que recibieron se les dio ese derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Listo? A los que lo recibieron. O sea que los que no lo han recibido, ¿de quién son hijos? Del diablo. ¿Por qué? Porque están en medio del pecado, obedeciendo y agradando al diablo. Eso es lo que hace la persona que está en el mundo. Pero hay una oportunidad para que sean llamados hijos de Dios. Y somos hechos a la imagen de Cristo. Efesios 2:10 dice, nosotros somos hechura suya,
Todos somos creación de Dios, la palabra no lo niega. Y hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios ya preparó unas buenas obras. Dios ya preparó un plan para que usted ande en ese plan. Pero es necesario acercarnos a Él, porque si escrito está que estamos separados de Dios por causa del pecado. Nos unimos a Dios nuevamente gracias a su Hijo, al sacrificio que hizo en la cruz. Solo por Jesús nos unimos a Él y somos hechos hijos de Dios. Desde esa posición de hijos es que nosotros podemos caminar a la imagen de Él. ¿Y cuál es la imagen de Él? Sencilla. Jesús murió solo por amor. O sea, si hubiera sido por Jesús, uy, Señor, mira, la verdad es que ir a la cruz, pues chévere, chévere, chévere. No es. Eso fue lo que dijo Jesús en el Getsemaní. Si no, no hubiera ya padecido tanto que brotaban gotas de sangre, ¿no? Porque dice la palabra que eran unos goterones, unos chorros de sangre, por el intenso estrés que tuvo, la presión que tuvo allí. Pero dijo él, sin embargo, que pase en esta copa, ¿no? Si pudiera, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Entonces él fue obediente y dijo, Señor, yo voy. Pero una razón por la cual Jesús dijo yo voy, dijo por amor voy. O sea, eso es mucho amor. Yo no sé si usted ama tanto a una persona como para darse la vida por esa persona. No, solamente Jesús lo ha hecho. Dice, así que ese mismo amor es el que nosotros tenemos para que podamos ayudar a otros y ser esa cobertura espiritual para otros. Primera de Corintios 1:10 dice, les ruego por el nombre de Jesús que hablen todos una misma cosa. Hay gentilicios, el de la costa tiene cierto modismo para hablar, cierto acento. El paisa tiene un acento diferente. El llanero habla así acelerado como yo y enredado como yo, pero se entiende, gracias a Dios se entiende. Pero nosotros en Cristo tenemos un mismo idioma y hablamos en amor. Dice que nos amemos los unos a otros, así como Cristo amó la iglesia. Y por último, y ya para terminar, tenemos también la familia. Jesús dejó escrito claramente que quién es su familia. Lo vemos en Marcos 3:37. Dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, Jesús no solamente estaba hablando de la familia de su mamá, porque esto fue en un momento en que le dijeron, ay Jesús, llegó tu mamá, tu hermana, tu madre. No, él dijo, espere, todo el que hace mi voluntad, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi padre, esa es mi madre y esa es mi hermana. O sea, esa es su familia. ¿Y qué espera Dios de esa familia? Comunión. Primera de Juan 1:3 dice que lo que hemos visto y oído lo anunciemos. Si usted no habla con su familia, ¿cómo va a hablar de su familia? Si por ejemplo, yo no puedo hablar de los intereses de mi hijo si yo no me siento a hablar de lo que a él le gusta en este momento, porque a veces creemos que a él le gusta, no sé, yo puedo pensar que a él de niño le gustaba el hombre araña y ya tiene 11 años, digo, ¿todavía te gusta el hombre araña? Y no mami, ya me gusta otro personaje, ¿sí? Entonces hay que tener comunión con ellos para poder saber ¿de qué podemos hablar? Entonces hay que tener comunión entre los hermanos para saber primero cuáles son las necesidades de los demás y por qué devorar y cubrirlos, y segundo, para hablar el mismo idioma. Cuando yo animo a mi hermana en la fe y está pasando por una situación financiera y yo la animo en la fe, ella va a salir hablando de fe y diciendo, uy no, yo ya vivo en victoria con mis finanzas. Pero si yo no le digo nada, sino que no tenemos una comunión, no sé cómo está, yo pues pensaría que está bien, pero qué tal que no. Entonces, ¿cómo la animo, cierto? Pero si yo la animo, la inyecto de mi misma fe y vamos a hablar la misma fe. Entonces, por eso es importante la comunión, para que todos hablemos el mismo idioma, el mismo acento. Uno sabe el costeño, en donde se identifica con el costeño, empiezan a hablar de la misma comida, los mismos gustos, la misma región, la misma ropa y terminan, sí, eso es chévere cuando uno ve a personas encontrarse con el mismo dialecto. O si por ejemplo un colombiano llega a otro país y se encuentra con otro colombiano, yo creo que solamente como por la pinta. Usted lleva la camiseta de Colombia, yo soy venga, usted es colombiano, sí, claro que sí, y en medio de unos gringos alemanes o quién sabe qué, y empiezan a hablar y los mismos venezolanos aquí se han dado cuenta, ¿no? No sé si aquí tu merced es venezolana, entonces se encuentra con alguien y yo creo que eso se enciende como una alegría, y ay, tan chévere, y es de la misma región, ¿qué tal vecinos? No, mejor dicho, qué alegría. Entonces lo mismo, hay comunión en la iglesia y tenemos una misma
misma identidad. Tú conoces de Jesús, yo también. Ay, qué chévere, el que murió en la cruz, sí, el mismo. Uy, el que resucitó de los muertos, sí. Y sabes que Cristo viene, sí. ¿También lo estás esperando? Sí. O sea, empieza a haber una comunión para animarnos y fortalecernos en la fe. Eso es lo que es la iglesia, mis hermanos. En la iglesia entonces encontramos cobertura con 5 beneficios importantes. Recordémoslos: primero, edificación; segundo, hay un cuidado y una conexión; hay una protección; hay una identidad, nos vamos a identificar todos como en la misma fe, y vamos a tener comunión entre hermanos para fortalecernos como esa familia de la que Jesús habló en Primera de Juan. Entonces, en San Juan, allí habla Jesús de que la familia es todo aquel que cree en el Padre. Entonces los motivo a que pues nos pongamos de pie y cerremos este tiempo de enseñanza, para que nos animemos a ser fortalecidos aún más, no faltar ni un domingo. Cada día que el Señor ha preparado para ustedes, precisamente lo hace para fortalecernos. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos. Es un gusto que nos hayas acompañado hoy y creemos que el mensaje que acabas de escuchar produce grandes resultados en tu vida. Si es tu primera vez en contacto con Dios, quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando ¿cómo?, te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, tanto en pensamientos, palabras y acciones, y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió y pagó el precio por nuestros pecados, llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. Me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, escríbenos por favor al número de WhatsApp 320-309-0924. ¡Pa' mi fe! ¡Juntos es mejor!